El aula olía a café viejo y tiza. Afuera, el bullicio de Puebla se filtraba por las ventanas abiertas. El ruido de los colectivos, los vendedores de tamales, las campanas de la iglesia del barrio. En el centro del salón, el profesor Emilio Vargas se apoyaba en el escritorio, observando a sus alumnos con una mezcla de ironía y cansancio. Era jueves, y como cada semana, la clase de filosofía de la religión se convertía en un campo de batalla entre la fe y la razón. La religión, escribió en el pizarrón, no es más que una necesidad emocional. Dios no habla, porque nunca existió. Un murmullo recorrió el aula. Ana, una de sus alumnas más jóvenes, levantó la mano. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban firmes. Con respeto, maestro, ¿cómo puede estar tan seguro? Usted enseña a pensar, pero parece que ya decidió no escuchar. Emilio sonrió apenas, sin mirarla. Tomó un sorbo de agua y respondió: porque he escuchado el silencio toda mi vida. Si Dios hablara, ya lo habría hecho. Los demás alumnos se miraron incómodos. Algunos reían por lo bajo. Ana bajó la mano y guardó silencio, mientras Emilio continuaba su clase con un tono cada vez más desafiante. Le fascinaba provocar, ver cómo las creencias temblaban ante una pregunta lógica. Pero esa mañana algo era distinto. Había un peso invisible en el aire. Las palabras salían de su boca con un eco extraño, como si el salón las tragara. Emilio carraspeó. Su garganta se sintió seca, áspera. Bebió más agua. Intentó continuar, pero la voz se le quebró. Dios no habla, repitió con esfuerzo. El sonido murió antes de terminar la frase. Abrió la boca, pero no salió nada. Solo un aire seco, mudo. El silencio se volvió absoluto. Ana se levantó, asustada. «¿Maestro? ¿Está bien?» Emilio tocó su cuello. Intentó toser, gritar, reír, pero su voz se había ido. Los alumnos se acercaron sin saber qué hacer. Uno de ellos corrió a buscar ayuda. En su mente Emilio gritaba, pero el cuerpo no respondía. Minutos después, en la enfermería universitaria, una enfermera lo examinó. «No hay inflamación», murmuró. «Parece un caso de afonía súbita». Él intentó escribir una nota. «¿Temporal?», ella dudó. «Podría ser estrés o algo emocional». Esa palabra le irritó. Emocional. Él no creía en causas invisibles. Sin embargo, cuando salió del edificio y sintió el aire frío de la tarde, una extraña sensación lo recorrió. Todo a su alrededor parecía escucharlo: los árboles, las bocinas, el rumor de la ciudad. Pero él no podía responder. Esa noche, en su departamento del centro, Lucía, su esposa, lo esperaba con la cena servida. Al verlo entrar sin saludar, comprendió que algo no andaba bien. «¿Qué pasó, Emilio?», preguntó con preocupación. Él escribió en una libreta: «Perdí la voz». Lucía frunció el ceño. «¿Cómo que la perdiste?». Él levantó los hombros, impotente. Ella se acercó y le tocó el rostro. «Tal vez Dios te está pidiendo que escuches por un momento». Él escribió rápidamente: «No empieces». Lucía suspiró. «Siempre dices que Dios no habla. Quizá ahora te toca comprobarlo». Emilio cerró la libreta con fuerza. Miró el crucifijo colgado sobre la pared y pensó en arrancarlo, pero no lo hizo. En su interior, una inquietud comenzaba a crecer. Mientras se acostaba esa noche, incapaz de pronunciar una sola palabra, recordó la mirada de Ana y su pregunta: ¿de verdad ha escuchado? El silencio se hizo tan denso que parecía tener vida propia. El tic-tac del reloj, el murmullo lejano de los coches, todo sonaba amplificado. En ese vacío, por un instante, creyó escuchar un susurro, apenas perceptible. «Ahora guarda silencio, Emilio». Abrió los ojos de golpe. No había nadie. Pero el eco de aquella frase seguía flotando en su mente, como si no proviniera de fuera, sino de algún lugar profundo que siempre había ignorado. Y así comenzó el silencio más largo de su vida. El lunes siguiente, el aula estaba más llena que nunca. Los rumores sobre el profesor Vargas se habían esparcido por toda la universidad.
Algunos decían que era un castigo divino, otros que había sufrido una crisis nerviosa. Emilio llegó temprano con la garganta apretada y una libreta bajo el brazo. En la pizarra escribió con trazos firmes: «Continuamos con el tema de la moral sin religión». El murmullo se apagó poco a poco. Los estudiantes lo observaban en silencio, esperando que hablara. Pero su voz no regresaba. Emilio tomó el marcador y comenzó a escribir de nuevo, llenando la pizarra con frases, citas, preguntas. Sus manos se movían rápido, como si quisiera demostrar que seguía teniendo el control. Algunos alumnos intercambiaron miradas. Ana levantó la mano. «Maestro, ¿no debería descansar un poco?», preguntó con tono genuino. Él negó con la cabeza y escribió: «No necesito descansar. Puedo enseñar sin hablar». Trató de continuar, pero el ambiente era distinto. Cada palabra escrita parecía pesar el doble. Nadie tomaba notas. Todos observaban el esfuerzo con una mezcla de compasión y extrañeza. La autoridad del profesor se desmoronaba ante el silencio. Al final de la clase, cuando el timbre sonó, varios alumnos se acercaron. Uno de ellos, un joven burlón, dijo en voz alta: «Tal vez Dios sí le cerró la boca, profe». Las risas se extendieron por el pasillo. Emilio quiso responder, gritarles que eran unos ignorantes, pero solo salió aire de su garganta. Cerró los ojos y respiró hondo. De regreso a su oficina, se sentó frente al espejo que colgaba sobre el escritorio. Su reflejo le devolvía una expresión que no reconocía: la del miedo. En 20 años de docencia, jamás había sentido que el control se le escapara así. Más tarde, en la cafetería universitaria, sus colegas lo miraron de reojo. Algunos lo saludaron con lástima, otros fingieron no verlo. El profesor Ramírez, un viejo amigo de debates interminables, se le acercó con cautela. «Hermano, te recomiendo que veas a un médico. Esto no es normal». Emilio escribió en una servilleta: «Ya lo hice». «¿Y qué te dijeron? ¿Estrés o algo emocional?». Ramírez lo observó unos segundos y luego soltó una sonrisa forzada. «Pues si era estrés, ahora sí tienes motivos para estresarte». Esa noche, de regreso en casa, Lucía lo esperaba con una vela encendida sobre la mesa. «Fui a la iglesia», dijo ella, evitando su mirada. «Pedí por ti». Él tomó la libreta. «No necesito tus rezos». «No se trata de ti, Emilio. Se trata de nosotros. No puedes seguir así». Él escribió con rabia: «No creo en milagros». Lucía se levantó despacio, con lágrimas contenidas. «No necesitas creer para que algo sea real». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Emilio se encerró en su estudio, buscando refugio en los libros. Abrió uno de Nietzsche y subrayó una frase: «Si miras al abismo el tiempo suficiente, el abismo te devuelve la mirada». La leyó en su mente una y otra vez, como si esperara encontrar una respuesta. Los días pasaron, y cada intento por hablar era una derrota. En clase, los estudiantes empezaron a faltar. Sus escritos en el pizarrón eran cada vez más desordenados, casi desesperados. En casa, Lucía lo observaba en silencio, rezando mientras él la ignoraba. Una tarde, al llegar a la universidad, encontró su nombre pintado en una pared: «El maestro que perdió la voz por burlarse de Dios». Se quedó inmóvil frente a esas palabras, con la tiza aún en la mano. No sabía si borrar o dejar el mensaje allí. Al final simplemente se alejó, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. En su cuaderno, esa noche escribió una sola frase: «¿Y si de verdad me quedé sin voz para aprender a oír?». La cerró con fuerza y miró hacia la ventana. Afuera, el viento soplaba con un murmullo tenue, casi humano. En ese sonido, por un instante, creyó escuchar su propio pensamiento responderle. Las mañanas en Puebla se habían vuelto grises para Emilio. El silencio lo acompañaba a todas partes, como una sombra que no lo dejaba respirar. Su rutina consistía en recorrer hospitales y consultorios, buscando una explicación científica que pudiera devolverle la voz. El primer médico que lo atendió, un otorrino de mirada amable, revisó su garganta con cuidado. «No hay daño en las cuerdas vocales», escribió en un papel.
Todo está en orden. Emilio levantó una ceja, incrédulo. Anotó en su libreta. Entonces, ¿por qué no hablo? El médico suspiró antes de responder. Podría ser un bloqueo emocional, tal vez algo que usted no quiere decir. Emilio cerró el cuaderno con fuerza y se marchó sin despedirse. No creía en esas explicaciones vagas. En su mente, todo tenía una causa medible, una razón verificable. Esa misma tarde tomó un autobús a la Ciudad de México, decidido a consultar a los mejores especialistas. En el trayecto, observó por la ventana los cerros lejanos, los campos secos y los pequeños pueblos que pasaban fugazmente. Pensó en Lucía, en cómo lo había mirado antes de salir, con esa mezcla de ternura y decepción que lo hería más que cualquier diagnóstico. En la capital, los hospitales eran fríos e impersonales. Lo atendieron 3 médicos en un solo día. Todos repitieron lo mismo. Su garganta estaba sana. Uno de ellos, un neurólogo, le recomendó terapia de lenguaje y le sugirió consultar con un psicólogo. Emilio sintió el golpe del orgullo herido. ¿Un psicólogo? Él, un profesor de filosofía que había dedicado su vida a negar la existencia del alma, ahora debía hablar con alguien sobre sus emociones. En su cuaderno escribió una nota que más parecía una orden para sí mismo. Esto tiene una explicación fisiológica. La encontraré. Los días se transformaron en semanas. Visitó clínicas privadas, se sometió a estudios, resonancias, análisis de sangre. Todo era normal. En una de esas consultas, una doctora mayor lo miró con una mezcla de compasión y curiosidad. «Su garganta está perfecta», dijo con voz pausada, «pero su alma parece cansada». Emilio la observó sin entender si hablaba en tono médico o espiritual. Anotó con ironía, «¿También me recetará fe?» Ella sonrió apenas. «No, solo descanso». De regreso en Puebla, el profesor sintió por primera vez el peso de su propio silencio. En la universidad, sus clases se redujeron a presentaciones escritas. Los alumnos ya no lo escuchaban con atención y los colegas lo trataban como a alguien frágil. Cada noche Lucía intentaba hablarle con paciencia. «Hay cosas que no se curan con médicos, Emilio». Él respondía con su cuaderno. «No necesito religión, necesito respuestas». Ella solo rezaba en voz baja mientras él apartaba la mirada. Una tarde, mientras caminaba por el centro, escuchó el repique de las campanas de la catedral. Se detuvo frente a la puerta abierta y vio entrar a la gente con devoción. Sintió un impulso inexplicable de entrar, pero lo reprimió. En lugar de eso escribió, «Dios no me devolverá la voz. Nunca lo ha hecho». Sin embargo, mientras se alejaba, una frase se le quedó grabada en la mente. «¿Y si lo que te falta no es hablar, sino callar?» Esa noche, sentado en su estudio, revisó todos los diagnósticos que había acumulado. Ninguno ofrecía una solución. En la pared, un diploma de su doctorado parecía observarlo con burla. Cerró los ojos cansado. Recordó las palabras de la doctora. «Su alma parece cansada». Por primera vez, no supo cómo refutar esa idea. Lucía entró en silencio y le dejó una taza de té. «Hay un convento en Cholula donde atienden a gente que ha perdido la voz. ¿Podríamos ir?» Él negó con un gesto y escribió con trazo firme. «No necesito monjas, necesito ciencia». Ella lo miró con tristeza y respondió, «Tal vez ya no se trata de ciencia». Emilio no contestó. Solo se quedó mirando su taza hasta que el té se enfrió. El artículo apareció un martes en la portada del periódico local. «Profesor pierde la voz tras decir que Dios no existe». La fotografía mostraba a Emilio saliendo del hospital, con el rostro tenso y los ojos hundidos. El titular se propagó como fuego. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios, burlas y teorías. Algunos lo llamaban el maestro maldito. Otros afirmaban que era una señal del cielo. En la universidad, el ambiente cambió por completo. Donde antes lo saludaban con respeto, ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y temor. En los pasillos, las conversaciones se detenían cuando él pasaba. Emilio fingía no notar nada, pero cada mirada pesaba más que un grito.
En la puerta de su oficina encontró una nota anónima. Dios sí habla, pero tú nunca escuchaste. La letra era firme, casi elegante. La guardó en su bolsillo sin entender por qué no la rompió. Esa tarde, Ana lo esperó al final de su clase. «Maestro, ¿le puedo decir algo sin que se enoje?», preguntó nerviosa. Él asintió. A veces, cuando uno se burla de lo que no entiende, la vida responde. Quizá no perdió la voz, quizá solo le dieron la oportunidad de escuchar. Emilio la miró con severidad, pero sus ojos se suavizaron un instante. Escribió en su libreta: «No creas todo lo que dicen los periódicos». Ana sonrió con tristeza. «No lo digo por ellos, lo digo por usted». Cuando ella se fue, Emilio se quedó mirando la pizarra vacía. Por primera vez, sintió el peso del silencio como un espejo. Había construido toda su identidad alrededor de las palabras, del poder de convencer, de destruir argumentos con precisión lógica. Sin voz, ¿quién era él? Esa noche, Lucía lo esperó con el periódico doblado sobre la mesa. «Ya lo vi», dijo en voz baja. «No debieron publicar eso». Emilio escribió: «No importa». «Sí importa», insistió ella. «Estás dejando que todos hablen por ti. Si no te defiendes, esa historia se volverá verdad». Él levantó el cuaderno y escribió con rabia: «¿Y cómo se supone que hable?». Lucía lo miró en silencio. «Tal vez no tienes que hablar. Tal vez solo tienes que entender». El profesor se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana. Desde allí se veía la catedral iluminada, las calles llenas de gente. Todos hablaban, todos gritaban, todos creían tener razón. Y él, que había dedicado su vida a enseñar a pensar, se sentía más perdido que nunca. Al día siguiente, su teléfono vibró sin parar. Mensajes, correos, invitaciones a programas de televisión. Querían que contara su versión del milagro. Los eliminó todos. Luego, al abrir su correo personal, encontró un mensaje sin remitente. Solo decía: «Dios no calla, tú lo hiciste». El mensaje lo perturbó más de lo que quiso admitir. Se quedó mirándolo largo rato, tratando de hallar una lógica. ¿Quién lo enviaba? ¿Por qué esa frase resonaba tanto? Sentía un malestar extraño, como si algo se moviera dentro de él. Cerró la computadora y salió a caminar por las calles empedradas del centro. A cada paso, escuchaba sus propios pensamientos mezclados con las voces de la ciudad. Vendedores ambulantes, risas, motores, campanas. Todo parecía formar una misma melodía que lo envolvía. Se detuvo frente a un grupo de estudiantes que hablaban sobre él. «Dicen que Dios le quitó la voz para que aprenda humildad», murmuró uno. Emilio los observó desde lejos, sin enojo, solo una tristeza profunda. De regreso a casa, encontró un sobre en el buzón. No tenía sello ni dirección. Dentro, una hoja doblada cuidadosamente. El mismo mensaje de antes, pero con una adición: «Dios sí habla, mañana lo entenderás». Emilio se quedó inmóvil, con el papel entre los dedos. Por primera vez sintió una punzada de temor. Subió las escaleras despacio, con la mente llena de preguntas. En su escritorio, colocó la carta junto a la nota del día anterior. Las palabras parecían observarlo, esperando algo. Esa noche no pudo dormir. Afuera, la ciudad seguía viva, pero para él solo existía el rumor del silencio. Emilio despertó antes del amanecer. El silencio del departamento se sentía más espeso que nunca. En la mesa, las 2 cartas anónimas seguían allí, como si lo observaran. Las dobló y las guardó en el bolsillo interior de su saco. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de él le decía que debía irse. Lucía dormía aún, respirando con calma. Dejó una nota sobre la almohada: «Necesito pensar. Volveré pronto». Encendió su viejo coche y salió de Puebla con el primer resplandor del sol. La autopista hacia el norte estaba casi vacía. A medida que avanzaba, la ciudad quedó atrás y el paisaje comenzó a transformarse. Montes cubiertos de neblina, campos húmedos, pueblos pequeños donde la vida se movía despacio.
El aire olía a tierra recién mojada. Emilio conducía sin rumbo fijo, solo con la idea de alejarse de todo lo que lo había asfixiado. En su mente se repetían las frases que lo perseguían desde hacía días. Dios sí habla, pero tú nunca escuchaste. Cerró los ojos un instante en un semáforo y recordó el sonido de su propia voz, ese eco seguro que dominaba las aulas. Ahora, el silencio le dolía como una herida abierta. A la altura de Zacapoaxtla, el motor comenzó a fallar. Detuvo el coche junto a un camino de terracería. Del otro lado, un hombre mayor cortaba leña. Emilio se acercó y escribió en una hoja: ¿Hay algún taller cerca? El anciano levantó la vista, con el rostro curtido por el sol. No, joven, respondió con calma, pero si quiere, puede quedarse a descansar. Mi casa está allá arriba, no queda lejos. Emilio dudó un instante, luego asintió. Caminó tras el hombre entre árboles húmedos hasta llegar a una pequeña casa de adobe. El olor a leña encendida lo envolvió de inmediato. «Soy Mateo para servirle», dijo el hombre, mientras le ofrecía un asiento y un plato de frijoles. «¿Y usted?» Emilio tomó su libreta y escribió: «Emilio Vargas». Mateo sonrió. «No habla, ¿verdad? Bueno, no hace falta mucho ruido para decir algo». Durante el almuerzo, el campesino habló con serenidad sobre la vida en la sierra. Le contó cómo la gente sembraba maíz, cómo las lluvias habían sido escasas ese año. Emilio lo escuchaba en silencio, observando cada gesto. Hacía mucho que no prestaba tanta atención a otra persona. Al caer la tarde, Mateo encendió una lámpara de petróleo y dijo: «Aquí todos tenemos fe, aunque no sepamos explicarla. El silencio a veces es la voz de Dios». Emilio bajó la mirada. Escribió despacio: «Yo no creo en eso». «No importa», respondió el viejo sin molestarse. «Dios no necesita que creas para estar». Las palabras quedaron flotando entre ambos. Afuera, los grillos comenzaron a cantar y un viento fresco entró por la ventana. Emilio se recostó sobre una manta y miró el techo de madera. Pensó en su vida, en todo lo que había construido para sentirse invencible. Por primera vez, no se sintió fuerte, ni sabio, ni superior, solo cansado. Antes de dormir, sacó las cartas del bolsillo, las observó bajo la tenue luz de la lámpara. Dios sí habla, pero tú nunca escuchaste. Leyó en silencio una y otra vez hasta que las letras parecieron moverse frente a sus ojos. Cerró los párpados intentando alejar el pensamiento, pero el eco seguía dentro de su mente. En medio de la oscuridad, escuchó la voz tranquila de Mateo desde el otro cuarto. «Mañana iremos al pueblo. Hay una maestra allá que enseña sin alzar la voz. Te caerá bien». Emilio no respondió, pero aquellas palabras despertaron una curiosidad extraña. Por primera vez desde que perdió la voz, sintió que no necesitaba hablar para comprender. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, y en ese sonido, tan leve y constante, algo dentro de él comenzó a calmarse. El amanecer en la sierra era distinto. El aire olía a café recién hervido y a leña húmeda. Emilio despertó con el canto de los gallos y el sonido lejano de los niños riendo camino a la escuela. Don Mateo ya estaba fuera, alimentando a las gallinas. «Le dije que hoy iríamos al pueblo», dijo el viejo con una sonrisa tranquila. «La maestra nos espera». Caminaron durante casi una hora por senderos de tierra y piedras. El paisaje era imponente. Montañas cubiertas de niebla, árboles que parecían tocar el cielo y un silencio que no pesaba, sino que acompañaba. En el centro del pequeño poblado, una construcción sencilla servía como escuela. Niños con uniformes gastados corrían por el patio, saludando al anciano. «Ella es María Xochitl, la maestra», dijo Mateo señalando a una mujer de rostro sereno y mirada firme. María lo recibió con una sonrisa. «Don Mateo me habló de usted», dijo. «Pase, siéntese». Emilio sacó su cuaderno y escribió: «Soy maestro también, filosofía». «Entonces entenderá», respondió ella, «que enseñar no siempre se trata de hablar. Aquí los niños aprenden más cuando escuchan». Mientras los alumnos repetían palabras en voz alta,
María se movía entre ellos con paciencia. Les enseñaba letras, pero también respeto, solidaridad y fe. No había libros nuevos ni tecnología, solo una pizarra vieja y un corazón dispuesto. Emilio observaba en silencio, sintiendo algo que no sabía nombrar. Durante el recreo, María le ofreció una taza de café. «Don Mateo me contó que perdió la voz», dijo sin rodeos. «¿Desde cuándo?» Él escribió. «Hace semanas. Los médicos no saben por qué». «Tal vez no es una enfermedad», dijo ella con suavidad. «Aquí creemos que el cuerpo habla cuando el alma calla demasiado». Emilio levantó la vista, algo molesto. «No soy creyente», escribió. María no pareció ofenderse. «No hace falta creer para sentir. A veces la fe es solo aprender a mirar distinto». El resto del día permaneció allí, observando las clases. Los niños lo miraban con curiosidad y le hacían preguntas que respondía escribiendo en su cuaderno. Por la primera vez en mucho tiempo, se sintió útil sin tener que hablar. Al final de la jornada, María se acercó a él. «Mañana hay misa en la capilla del cerro. No es obligación venir, pero todos participamos. No para pedir, sino para agradecer». Emilio asintió con educación. No planeaba ir, pero la invitación quedó dando vueltas en su mente. Esa noche, sentado frente al fuego junto a Mateo, pensó en la serenidad de la maestra. Había algo en su forma de hablar, en su convicción, que lo descolocaba. «Siempre ha sido así», escribió refiriéndose a ella. «Desde niña», respondió Mateo. «Perdió a sus padres y siguió enseñando sin pedir nada. Dice que Dios le habla en el viento». Emilio miró hacia la oscuridad del bosque. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un sonido constante, casi hipnótico. No quería admitirlo, pero aquel murmullo le resultaba familiar, como si lo hubiera escuchado antes. Antes de dormir abrió su cuaderno y escribió una sola frase. «Hoy escuché más de lo que hablé en toda mi vida». Cerró los ojos con una sensación de calma extraña, una quietud que no recordaba haber sentido jamás. A la mañana siguiente, cuando María pasó por la casa para saludar, le entregó una pequeña cruz de madera. «Los niños la hicieron», dijo. «Dicen que le traerá suerte». Emilio la tomó con las manos temblorosas. No creía en símbolos, pero esa cruz, sencilla y rústica, le provocó un nudo en la garganta. María lo miró con ternura. «Aquí todos hablamos con Dios, aunque no tengamos voz». Emilio bajó la mirada, incapaz de responder. Guardó la cruz en el bolsillo y respiró hondo. Por primera vez desde que perdió la voz, sintió que el silencio no lo perseguía. Lo acompañaba. El cielo comenzó a oscurecer antes de lo habitual. Nubes densas se formaron sobre los cerros y un viento helado recorrió la sierra. María interrumpió las clases más temprano. «Parece que se viene fuerte», dijo mirando al horizonte. «Hay que asegurar el techo de la escuela antes de que empiece». Emilio se ofreció a ayudar. Junto con algunos padres del pueblo, subió al tejado con clavos y tablas viejas. El aire olía a lluvia. Los truenos retumbaban cada vez más cerca. Aún sin voz, Emilio se comunicaba con gestos. Su determinación hablaba más que las palabras. Cuando las primeras gotas cayeron, los niños corrían a sus casas entre risas nerviosas. El cielo se partió en dos con un rayo, y de pronto la tormenta cayó con furia. El agua golpeaba los techos, el barro se convertía en río, y el viento parecía querer arrancar los árboles de raíz. María y Emilio permanecieron dentro de la escuela, protegiendo los materiales. «Nunca había llovido así», dijo ella mientras intentaba cerrar una ventana que el viento empujaba con fuerza. Emilio la ayudó mojándose hasta los huesos. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y en ese silencio compartido, algo invisible pareció unirse entre ambos. Una confianza naciente. La lluvia no paró durante horas. Los caminos quedaron cubiertos de lodo, y las velas se apagaban una y otra vez. Afuera, el rugido del cielo era constante. Dentro, solo el sonido del agua filtrándose por los rincones. María encendió una lámpara de petróleo. «Mañana veremos los daños», susurró.
Esta escuela ya ha sobrevivido a mucho. Emilio se sentó junto al fuego improvisado que ella encendió en una olla vieja. Observó las llamas y pensó en su vida anterior, los salones de la universidad, las luces frías de los auditorios, su voz dominando cada discusión. Ahora estaba allí, mudo, empapado y vulnerable, y sin embargo, se sentía más humano que nunca. María lo observó en silencio. A veces Dios nos calla para que escuchemos lo que el ruido no deja oír, dijo suavemente. Él tomó su libreta y escribió. Si Dios existiera, no necesitaría tormentas para hablar. Ella sonrió, sin burlarse. Tal vez no es Dios quien grita, sino nosotros los que no sabemos callar. El viento sopló más fuerte. La puerta tembló bajo la presión. Emilio se levantó y la sostuvo con fuerza. Un estruendo afuera los hizo voltear. Un árbol había caído a pocos metros. La escuela se estremeció. María corrió hacia los niños que se habían refugiado allí. Emilio la siguió y los ayudó a llevarlos al rincón más seguro. Horas después, cuando la lluvia por fin comenzó a ceder, el silencio volvió lentamente. María revisó que todos estuvieran bien. Emilio, exhausto, se dejó caer sobre una silla. Su pecho subía y bajaba con dificultad. A través de la ventana rota se colaba una brisa fría que olía a tierra mojada y hojas. María se acercó con una manta. «Gracias por ayudar», le dijo. «No todos los que enseñan saben servir». Él levantó la vista, sorprendido por la frase. Quiso responder, pero solo emitió un leve sonido, un intento de palabra ahogada. María lo notó, pero no dijo nada. Le sonrió y añadió, «El silencio también puede ser una oración». Esa noche, cuando por fin todos se durmieron, Emilio permaneció despierto. Afuera, el cielo despejado dejaba ver las estrellas. Cerró los ojos y sintió el eco del viento entre los árboles, un murmullo que parecía formar palabras sin idioma. En medio de ese sonido, una voz resonó dentro de su mente, profunda y clara. «No es tu voz la que falta, es tu escucha». Abrió los ojos sobresaltado. El fuego aún ardía débilmente. Miró a su alrededor, pero todos dormían. Aún así, sabía que aquello no había sido un sueño. Alguien, le había hablado en lo más profundo del silencio. Por primera vez, Emilio no intentó entender, solo escuchó. El amanecer llegó con un aire fresco que olía a tierra nueva. La tormenta había dejado charcos en los caminos y ramas caídas en el patio de la escuela. Emilio despertó con la sensación de haber dormido siglos. Recordaba vagamente aquella voz interior, tan clara que aún resonaba dentro de su pecho. «No es tu voz la que falta, es tu escucha». Repitió esas palabras en silencio, tratando de entender su significado. Don Mateo entró al cuarto con una sonrisa cansada. «Sobrevivimos otra noche», dijo mientras colocaba una taza de café sobre la mesa. «No todos los tejados corrieron con la misma suerte». Emilio asintió y escribió en su cuaderno. «Puedo ayudar a reparar lo que se haya dañado». Mateo lo observó con respeto. Eso dice más que 1000 sermones. Durante el día, Emilio se unió a los vecinos para limpiar los escombros. Su cuerpo dolía, pero había algo liberador en aquel esfuerzo físico. Nadie le preguntaba por su voz. Todos trabajaban en silencio, comunicándose con gestos, miradas, pequeñas sonrisas. Por primera vez en años, Emilio se sintió parte de algo más grande que él. Al atardecer, mientras descansaba bajo un árbol, vio algo que lo desconcertó. En la entrada de la pequeña casa donde dormía, alguien había colocado una cruz de madera recién tallada. No tenía ningún adorno, solo una inscripción grabada con cuchillo. «Escucha». Miró alrededor, pero no había nadie. Tomó la cruz con manos temblorosas. El tacto de la madera áspera le provocó un escalofrío. Esa noche, durante la cena, preguntó escribiendo en su libreta, «¿Quién dejó la cruz afuera?» Mateo negó con la cabeza. «Nadie vino. Todos estábamos aquí. Tal vez fue una señal». María, que también estaba presente, levantó la mirada y dijo con voz tranquila, «A veces las respuestas llegan sin palabras. Solo hay que saber verlas».
Emilio no respondió. En su mente, la lógica y la razón chocaban con una fuerza desconocida. ¿Una señal o una broma? Se fue temprano a su habitación, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la palabra escucha parecía resonar más fuerte. Decidió escribir. Abrió su diario, un cuaderno viejo que había traído desde Puebla, y comenzó a llenar las páginas con pensamientos desordenados. He construido mi vida sobre certezas, pero ahora dudo de todo. Tal vez he vivido sin escuchar nada más que mi propia voz. Al escribir, notó algo extraño. Por primera vez desde que perdió la voz, no sentía frustración. Cada palabra en el papel parecía liberar algo dentro de él. Recordó las veces que humilló a estudiantes por creer en Dios, las discusiones con Lucía, las conferencias en las que se enorgullecía de su escepticismo. Todo eso ahora le parecía tan vacío. De pronto, una ráfaga de viento abrió la ventana. Las velas se agitaron y las páginas del cuaderno comenzaron a pasar solas. Emilio se levantó para cerrarla, pero antes de hacerlo, vio que el viento había detenido el cuaderno en una hoja en blanco. En ella, trazado con la llama de la vela que titilaba, se dibujó una sombra en forma de cruz. Se quedó inmóvil. No supo si era una coincidencia o algo más. El resto de la noche la pasó en vela, leyendo lo que había escrito. A medida que repasaba sus pensamientos, se dio cuenta de que, aunque no podía hablar, su mente se estaba llenando de una voz interior que no le pertenecía. Era una calma profunda, una certeza que no dependía de la razón. Antes de amanecer, escribió una última línea. Hoy sentí algo que no puedo explicar. Si esto es fe, no la entiendo, pero ya no la rechazo. Guardó la cruz sobre su mesa y se recostó, con la mirada fija en el techo. El viento volvía a soplar suavemente afuera, pero ya no sonaba como antes. Ahora, cada murmullo parecía decir su nombre. La noticia llegó una tarde nublada, cuando Emilio ayudaba a reparar el tejado de la escuela. María se acercó con un sobre en la mano. «Es para usted», dijo con voz baja. «Lo trajo un mensajero desde Puebla». Emilio tomó el sobre con cautela. Dentro, una nota breve, escrita con la letra de Lucía. «Estoy enferma. Te necesito». El corazón le dio un vuelco. Sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. María lo observó con preocupación. «¿Es grave?», preguntó. Él escribió en su libreta. «Mi esposa». No pudo añadir más. Esa misma tarde, don Mateo lo ayudó a encender el viejo coche. Antes de partir, María le entregó la cruz de madera que los niños habían hecho. «Llévela con usted», dijo. «A veces las señales no están en los caminos, sino en lo que llevamos dentro». Emilio la guardó en el bolsillo del abrigo. Agradeció con una mirada y partió sin mirar atrás. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Las montañas quedaron atrás, cubiertas de niebla. Cada curva del camino le recordaba las palabras que había escuchado en sus noches sin voz. Escucha. Por primera vez, no le parecían una amenaza, sino una guía. Al llegar a Puebla, la ciudad lo recibió con el ruido habitual. Autos, vendedores, bocinas, voces, todo le resultó ajeno. Su departamento se veía igual, pero había algo distinto en el aire, un peso invisible. Lucía lo esperaba en la habitación, pálida, con los ojos hundidos, pero una expresión serena. «Sabía que volverías», dijo ella, apenas sonriendo. Él se acercó, temblando, y tomó su mano. No necesitó escribir nada. La mirada de Lucía lo decía todo. «No te preocupes, no es grave», continuó ella. «Solo estoy cansada». «Pero tenía que verte». Emilio quiso responder, pero solo salió un suspiro. Ella acarició su rostro. «No importa que no hables. A veces uno se entiende más en silencio». Luego añadió con dulzura: «Cuando te fuiste, recé por ti, no para que volvieras a hablar, sino para que pudieras escuchar». Él bajó la cabeza. Sintió vergüenza y ternura al mismo tiempo. Sacó la cruz del bolsillo y la colocó sobre la mesa de noche. Lucía la observó con atención. «¿Dónde la conseguiste?».
Un regalo, escribió. Entonces consérvala, dijo ella. A veces los regalos son respuestas. Esa noche, Emilio permaneció junto a su cama. Escuchaba su respiración pausada, el tic-tac del reloj, el murmullo de la ciudad detrás de las ventanas. Todo tenía un ritmo distinto, casi sagrado. En la madrugada se despertó de golpe. Lucía dormía tranquila. En la penumbra, algo llamó su atención. La cruz sobre la mesa parecía reflejar una luz suave, como si respirara. No era el resplandor de una lámpara ni de la calle. Era una claridad tenue, cálida, que llenaba la habitación sin deslumbrar. Emilio se incorporó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. La luz parecía venir de la madera misma. Se acercó, incrédulo, y al tocarla sintió una calma profunda, una presencia indescriptible. Cerró los ojos y, sin emitir sonido alguno, murmuró en su mente: «Si estás ahí, háblame». No hubo respuesta, solo silencio. Pero dentro de ese silencio, algo se movió. Una sensación familiar, como si el aire respirara con él. Lucía se despertó y lo observó en la penumbra. «¿Qué haces?», preguntó con voz débil. Él escribió con rapidez: «Nada, solo escucho». Ella sonrió apenas. «Entonces sigue escuchando», dijo. «Tal vez eso sea todo lo que Dios quiere». Cuando amaneció, Emilio se sentía distinto. Había un brillo en sus ojos, una serenidad nueva. Se preparó un café y observó el cielo desde la ventana. La ciudad seguía igual, pero él ya no. Mientras tomaba el primer sorbo, un pensamiento le atravesó el alma con claridad absoluta. Tal vez mi silencio no fue una pérdida, sino una llamada. La madrugada era silenciosa. Una llovizna leve golpeaba el vidrio de la ventana y el aire estaba impregnado del olor a tierra mojada. Emilio despertó de un sueño inquieto, con el corazón acelerado. Había soñado con voces, con ecos que no lograba comprender. Se incorporó lentamente. Lucía dormía profundamente a su lado. El reloj marcaba las 3:20. En la penumbra, la cruz sobre la mesa parecía brillar débilmente. No una luz intensa, sino un resplandor cálido, casi humano. Emilio se levantó despacio, sin entender si estaba despierto o soñando. Dio unos pasos hacia la cruz y entonces lo sintió, una presencia detrás de él. El aire cambió. No había miedo, solo una sensación inmensa de algo real, vivo. Se giró con lentitud. Frente a él, de pie junto a la ventana, había un hombre. No era una sombra ni una figura de luz, sino alguien tangible, de carne y mirada. Vestía sencillo, con una túnica clara manchada de polvo, como si viniera de un largo camino. Su rostro era sereno, pero su mirada tenía una profundidad imposible. Emilio no pudo moverse. Quiso hablar, pero su voz seguía ausente. El hombre lo observó y dijo con tono suave pero firme: «Dijiste que Dios no habla. Ahora escucha». El sonido de esa voz atravesó todo su ser. No era un trueno ni un eco sobrenatural. Era humana, cálida, pero cada palabra parecía vibrar dentro de su pecho. Emilio dio un paso atrás, temblando. Sus labios se movieron sin sonido alguno. El hombre continuó: «No vine a reprocharte. Has buscado respuestas donde solo había ruido. Y en tu deseo de entenderlo todo, perdiste la capacidad de oír». Emilio sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Bajó la mirada, avergonzado. «No me miras porque temes creer», dijo la voz, «pero no se trata de creer en mí, sino de escuchar lo que llevas dentro». Quiso preguntar quién era, aunque ya lo sabía. No necesitaba explicaciones. La certeza era tan clara como el amanecer que comenzaba a insinuarse tras la ventana. Era Jesús. No una imagen ni una visión, sino presencia viva, tangible, tan real como el propio aire. Jesús dio un paso hacia él y añadió: «Tu voz no se perdió por castigo, sino por misericordia. Tus palabras se habían vaciado de verdad. Era necesario que el silencio las purificara». Emilio cayó de rodillas conmovido.
no por miedo, sino por una sensación de verdad tan profunda que dolía. Quiso gritar, pedir perdón, decir algo, pero solo salían suspiros entrecortados. Jesús se inclinó y lo miró a los ojos. Hablas sin sonido, pero tu alma está gritando, y ese grito es suficiente para que te escuche. Emilio alzó la mirada. Todo dentro de él se desbordaba. Años de orgullo, de soberbia, de negar lo invisible. Por primera vez no intentó entender, solo sintió. Jesús continuó con voz serena. No temas el silencio, es ahí donde la verdad florece. Cuando tu corazón se aquiete, escucharás lo que siempre estuvo ahí. El profesor quiso tocarlo, comprobar si era real. Extendió la mano y Jesús tomó su palma entre las suyas. El contacto fue cálido, humano. Ningún milagro visible, ninguna luz cegadora. Solo el peso perfecto de una presencia que llenaba todo. Te di el don de la palabra, dijo Jesús, pero lo usaste para desafiar. Te la quité no para castigarte, sino para devolverte el sentido. Cuando tus palabras sean dignas del silencio, volverán a ti. Una lágrima cayó sobre la mano de Emilio. Asintió lentamente, comprendiendo sin entender del todo. Jesús sonrió apenas. Ahora escucha, Emilio. Escucha más allá del ruido del mundo, más allá de ti mismo. El amanecer comenzaba a asomar por la ventana, tiñendo el cuarto de una luz tenue. Cuando Emilio volvió a levantar la vista, la habitación estaba vacía. La cruz seguía en su sitio, inmóvil, pero el aire aún vibraba con el eco de aquella voz. El amanecer entraba suavemente por la ventana, pero Emilio seguía de rodillas, inmóvil, con las manos temblorosas sobre el suelo. Sentía todavía el calor en sus palmas, el eco de aquella voz que no se desvanecía. La habitación estaba en silencio, y sin embargo todo dentro de él vibraba. No sabía cuánto tiempo había pasado. De pronto, una sensación familiar lo envolvió. No era un recuerdo, era presencia. Jesús seguía allí, sentado ahora frente a él, con la serenidad de quien no necesita palabras para ser comprendido. Su mirada era profunda, sin juicio, pero imposible de sostener por completo. Emilio lo observó con un temblor en los labios, intentando hablar, pero lo único que logró fue un suspiro. No fuerces las palabras, dijo Jesús con calma. Ya no las necesitas para que te escuche. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Emilio bajó la cabeza, y Jesús continuó. Has buscado toda tu vida el sentido del mundo en los libros, en los argumentos, en la razón, pero te negaste a mirar dentro de ti. ¿Por qué temes tanto lo que no puedes controlar? Emilio tomó su libreta que estaba sobre la mesa y escribió con mano temblorosa. Porque el silencio me asusta. Jesús leyó la frase y asintió. El silencio revela lo que eres cuando todo lo demás calla. Por eso lo temes. Te enfrentas a ti mismo. Las palabras le golpearon con fuerza. En su mente aparecieron imágenes que había querido enterrar. El cuerpo de su madre, inmóvil, cuando tenía apenas 12 años, su oración desesperada pidiendo un milagro que no llegó. El silencio que siguió, que convirtió en enojo, en rechazo, en argumento. Cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Jesús habló de nuevo, con voz suave. Perdiste la fe cuando creíste que Dios no te respondió, pero nunca supiste escuchar la respuesta. Emilio escribió con rapidez, casi con desesperación. ¿Dónde estaba él cuando la necesité? Estaba contigo, respondió Jesús, en el abrazo que rechazaste, en las palabras que no quisiste oír, en el amor que te negaste a sentir por miedo al dolor. Dios no siempre habla con milagros, a veces solo permanece, esperando que vuelvas a mirar. El silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez no pesaba. Era un silencio que envolvía, que sostenía. Jesús lo miró con ternura. Has usado tu voz para desafiar, pero también para esconderte. Tu inteligencia fue tu refugio, tu armadura. Ya no necesitas defenderte. Emilio alzó la mirada, los ojos húmedos. Escribió con trazo firme, no sé cómo creer.
No necesitas saber, respondió Jesús. Creer no es entender, es abrirse. Y tú, aunque no lo admitas, ya lo estás haciendo. Por primera vez, Emilio no sintió vergüenza al llorar. Cada lágrima parecía limpiar algo viejo, pesado. Cerró la libreta, incapaz de escribir más. Jesús lo observó con una paciencia infinita. Tu voz volverá, dijo con suavidad, pero no cuando tú lo decidas. Volverá cuando tus palabras sirvan para sanar, no para dominar. Emilio lo escuchó con el alma abierta. No intentó preguntar más. Sabía que ninguna explicación podría ser más clara que esa. Jesús se levantó lentamente y se acercó a la ventana. La luz del amanecer lo delineaba sin restarle humanidad. Recuerda esto, Emilio. El silencio no es ausencia, es espacio para escuchar. Cuando aprendas a oír sin hablar, tus palabras serán verdad. El profesor asintió. En su interior, algo se había roto, pero no era dolor, era liberación. Jesús lo miró una última vez y añadió con una sonrisa leve: Nos volveremos a ver, pero no como ahora. La próxima vez, no necesitarás verme para saber que estoy contigo. Y al pronunciar esas palabras, el aire pareció aquietarse. La presencia se disipó sin desaparecer del todo. Emilio quedó solo, con el corazón latiendo fuerte y una certeza nueva ardiendo dentro de él. El amanecer lo encontró sentado junto a la ventana, observando cómo la luz se abría paso entre las cortinas. La habitación olía a calma. Emilio aún podía sentir el eco de aquella conversación grabada en su alma. No había duda de lo vivido, pero tampoco explicaciones. Solo una certeza. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Lucía despertó con una sonrisa débil. «Pareces distinto», dijo. «Hay algo en tu mirada». Él tomó su libreta y escribió: «He escuchado». «¿A quién?», preguntó ella curiosa. Emilio dudó antes de responder. «A quien creí que no existía». Lucía lo miró sin sorpresa, como si siempre lo hubiera sabido. «Entonces no perdiste la voz, Emilio. La encontraste». Se quedaron en silencio un largo rato. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Los primeros sonidos del día se mezclaban con el canto de las palomas y el rumor del viento. Por primera vez, Emilio no lo sintió como ruido, sino como parte de una melodía invisible. Después del desayuno, se encerró en su estudio. Tomó su vieja máquina de escribir, cubierta de polvo, y colocó una hoja en blanco. Sus dedos temblaron antes de empezar. Escribió el título sin pensarlo: «He escuchado». Las palabras fluyeron sin esfuerzo, como si hubieran estado esperándolo durante años. No hablaba de milagros ni de apariciones. Hablaba del silencio, de la fe que no exige pruebas, de la humildad que nace cuando la voz calla y el alma aprende a oír. Cada palabra era una confesión. Recordó a sus alumnos, sus clases llenas de orgullo, las veces que había ridiculizado a quienes creían. Cada golpe de tecla era un acto de reparación. Cuando terminó la última línea, respiró profundamente. Sintió que algo se había liberado dentro de él. Lucía entró sin hacer ruido. «¿Qué escribes?», preguntó con curiosidad. Emilio giró la hoja hacia ella. «Es hermoso», susurró leyendo en voz alta. «A veces Dios no responde porque nunca cayó. Somos nosotros los que no sabemos escuchar». Ella dejó la hoja sobre el escritorio y se acercó para abrazarlo. Emilio la sostuvo con fuerza, como si ese gesto fuera su verdadera oración. En ese momento no necesitaba hablar. El silencio compartido era suficiente. Al caer la tarde, salió a caminar por las calles de Puebla. Cada rincón le resultaba nuevo. Los rostros, las voces, el olor a pan recién hecho. Todo parecía tener un sentido distinto. Pasó frente a la universidad, donde su nombre aún figuraba en la placa de profesores. Se detuvo un momento, recordó sus clases, su antigua soberbia, y sonrió con serenidad. De repente, una ráfaga de viento levantó algunas hojas del suelo. Una de ellas se pegó a su abrigo. Cuando la tomó entre los dedos, leyó una frase escrita con tinta deslavada:
Quien tiene oídos para oír, que oiga. No supo si era coincidencia o respuesta, pero guardó el papel con cuidado, como quien recibe un mensaje. Esa noche, mientras Lucía dormía, Emilio se arrodilló frente a la cruz que había traído de la sierra. No pidió nada, solo cerró los ojos y agradeció. Por primera vez comprendió que la fe no era una idea, sino una experiencia. No necesitaba pruebas, ya las había vivido. Al levantarse, sintió una paz inmensa. Miró la libreta sobre el escritorio y escribió una última línea. Mañana volveré a la universidad. No para enseñar, sino para compartir lo que aprendí en el silencio. Dejó la pluma a un lado y se asomó por la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo limpio, sin nubes. El viento soplaba suave, y en su murmullo, Emilio creyó escuchar de nuevo aquella voz interior, serena, constante, diciendo lo mismo que aquella madrugada. Ahora escucha, y esta vez escuchó sin miedo. La mañana siguiente amaneció clara y tibia. Emilio caminó hacia la universidad con paso lento, sintiendo el peso y la ligereza de regresar al lugar donde todo había comenzado. No llevaba notas ni discursos, solo su cuaderno y la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. En el camino reconocía rostros conocidos, pero esta vez no evitó las miradas. Saludó con un gesto amable y siguió su camino. Cuando llegó al edificio principal, el eco de los pasillos le resultó distinto. Ya no había en él la arrogancia de quien domina un territorio, sino la gratitud de quien lo habita por última vez. Lo esperaban sus antiguos alumnos y algunos profesores. La noticia de su regreso se había extendido rápidamente. Nadie sabía exactamente por qué volvía, pero todos querían verlo. El aula estaba llena. Algunos se acomodaban en el suelo, otros permanecían de pie. Emilio se colocó frente al pizarrón y los observó en silencio. El murmullo fue apagándose poco a poco. Sacó su libreta y escribió una frase grande, clara. No vine a enseñar, vine a compartir lo que escuché. Los estudiantes lo miraban expectantes. Emilio respiró profundo. Intentó pronunciar una palabra sin esperanza, solo como un gesto. Pero algo dentro de él se abrió, como si una compuerta invisible cediera. Su voz, débil al principio, emergió quebrada, humana, pero viva. Dios habla, dijo, con un hilo de voz que resonó más fuerte que cualquier grito. Pero solo quien calla lo escucha. El silencio en el aula fue absoluto. Nadie se movió. Algunos se miraban sin entender si lo que estaban presenciando era real. Emilio continuó, su voz temblando entre la emoción y la certeza. Durante años creí que el conocimiento era suficiente. Pensé que la razón podía explicar el alma. Pero el alma no se estudia, se siente. La verdad no está en las palabras, sino en el silencio que las precede. Una alumna levantó la mano con lágrimas contenidas. ¿Por qué usted?, preguntó. ¿Por qué a usted le habló Dios? Emilio sonrió con humildad. Porque lo negué, porque lo desafié, porque necesitaba aprender que el orgullo es la peor sordera. Y cuando perdí mi voz, entendí que el silencio también puede ser una respuesta. Los murmullos se transformaron en una quietud reverente. Nadie se atrevía a interrumpir. Emilio miró a cada uno de ellos y prosiguió. No vine a convencerlos de creer. Vine a recordarles que el mundo no termina donde acaba la razón. Hay algo más, y ese algo solo se revela cuando dejamos de querer controlarlo todo. En las primeras filas, Ana, aquella alumna que lo había enfrentado el día de su pérdida, lo observaba con los ojos brillantes. Él la reconoció y sin palabras asintió. En su gesto había gratitud y perdón. Emilio caminó hacia el escritorio. Apoyó ambas manos sobre él y dijo con firmeza, «Usé mi voz para desafiar. Hoy la uso para servir. Si alguna vez mis palabras los hicieron dudar de su fe, espero que este silencio roto les devuelva la esperanza». Una emoción contenida recorrió el aula. Nadie aplaudió. Nadie habló. Solo se escuchaba el sonido de la respiración de decenas de personas que, por primera vez, comprendían el valor del silencio compartido.
Emilio levantó la mirada hacia la ventana. La luz del mediodía bañaba el salón con una claridad suave. Respiró hondo y añadió: no busquen milagros en el cielo. El verdadero milagro es cuando el corazón deja de hablar y empieza a escuchar. Al terminar, bajó la mirada, consciente de que no necesitaba decir más. Su voz había vuelto, pero su poder no estaba en el sonido, sino en la verdad que la sostenía. Uno de los profesores, conmovido, murmuró: «Bienvenido de vuelta, Emilio». Él sonrió y respondió con sencillez: «No volví. Recién estoy llegando». El aula estalló en un aplauso suave, contenido, más parecido a una oración que a una celebración. Pasaron los meses, y el nombre de Emilio Vargas comenzó a resonar más allá de la universidad. Algunos lo llamaban el profesor del milagro, otros lo citaban en conferencias, pero él no buscaba atención. Renunció a su cátedra con una carta breve. Enseñar no es hablar, es escuchar. Los colegas quedaron atónitos, los estudiantes lo despidieron con aplausos, y así, sin discursos ni despedidas, se marchó. Regresó a la Sierra Norte, al pequeño pueblo donde había redescubierto el silencio. Don Mateo lo recibió con una sonrisa amplia y los brazos abiertos. «Sabía que volverías», dijo. El que aprende a escuchar no puede vivir entre tanto ruido. Emilio respiró hondo. El aire limpio, el olor a pino y tierra húmeda, la sencillez del lugar, todo le recordó la paz que había encontrado allí. «Quiero quedarme», respondió con voz firme, esa voz que ahora usaba con gratitud y no con orgullo. Con ayuda de la comunidad, levantó una pequeña escuela en el cerro, junto a María Xochitl. No era un edificio elegante, pero tenía lo que necesitaban: una pizarra, mesas de madera y una ventana grande que dejaba entrar la luz de la montaña. Los niños lo miraban con curiosidad y respeto. «¿Usted es el maestro que se quedó sin voz?», preguntaban algunos. Él sonreía y decía: «Sí, y aprendí que el silencio también enseña». María organizaba las clases y Emilio complementaba con lecturas y reflexiones. No hablaba de religión ni de milagros, enseñaba sobre la vida, la bondad y la búsqueda de sentido. Su manera de explicar era distinta, pausada, sencilla, con ejemplos de la tierra, de los árboles, del agua. Los niños lo escuchaban atentos no porque levantara la voz, sino porque cada palabra parecía tener peso propio. Una tarde, mientras ayudaban a reparar el techo del aula, María lo observó en silencio. «Nunca imaginé que volverías», dijo con una sonrisa leve. «Tampoco yo», respondió él. «Pero aquí todo tiene sentido. En la ciudad hablaba mucho y escuchaba poco. Aquí no necesito explicar, solo vivir». María asintió. A veces el conocimiento está en los libros, pero la sabiduría en la gente. El trabajo de la escuela se volvió parte de la vida del pueblo. Emilio caminaba todas las mañanas por los senderos, saludando a los campesinos, ayudando a quien lo necesitara. Su voz, antes arrogante, ahora tenía la suavidad del que entiende. Los domingos, cuando las campanas del pueblo sonaban, no se encerraba como antes. Se quedaba afuera, mirando al horizonte, dejando que el sonido le recordara que la fe no era una idea, sino una presencia. Una tarde, don Mateo le entregó una caja vieja. «Esto te pertenece», dijo. Dentro estaba la libreta que Emilio había dejado la primera vez que se fue. En la última página, escrita con su antigua letra, se leía: «Dios no habla». Él la observó con calma y añadió debajo con la tinta nueva: «Dios no grita, susurra». María leyó la frase y lo miró con ternura. «Los niños deberían aprender eso», dijo. «Y los adultos también», respondió Emilio con una sonrisa. Con el paso de los meses, su escuela se convirtió en un refugio para quienes buscaban más que educación. Campesinos, jóvenes y ancianos se acercaban a escuchar sus charlas al atardecer. Hablaba de humildad, de la necesidad de perdonarse, de la belleza de lo simple. No mencionaba su experiencia con Jesús, pero cada palabra llevaba su huella. Una noche, mientras la sierra se cubría de estrellas, María le preguntó: «¿Alguna vez volviste a escucharlo?». Emilio miró el cielo y respondió con voz serena:
no con mis oídos, pero cuando todo calla, siento que Él sigue aquí, entre nosotros. María sonrió. Entonces no se ha ido. No, dijo Emilio mirando las montañas en la oscuridad. Solo cambió de forma para seguir enseñando. Y en ese silencio compartido, comprendieron que el maestro había encontrado su verdadera voz, una que ya no necesitaba ser oída para ser entendida. El sol se alzaba lentamente sobre la sierra, tiñendo los cerros de tonos dorados. Emilio observaba el amanecer desde la colina donde se levantaba su pequeña escuela. El aire era frío, pero su corazón estaba tranquilo. Los niños llegaban corriendo con risas que llenaban el valle, y el sonido de esas voces era para él una oración viva. Habían pasado 2 años desde su regreso. Su vida se había vuelto simple y plena. Cada día enseñaba, aprendía y escuchaba. Los aldeanos lo buscaban no solo por consejo, sino por la paz que irradiaba. Su voz, ahora serena y firme, tenía un tono nuevo, profundo, como si cada palabra estuviera hecha de silencio. Esa mañana, María Xochitl lo encontró sentado bajo un árbol, escribiendo en su cuaderno. «¿Qué anotas ahora, maestro?», preguntó con una sonrisa. Emilio levantó la vista. «Solo pensamientos», dijo. «A veces creo que escribir es otra forma de rezar». «¿Y qué le dices a Dios en tus rezos?». Él sonrió con calma. «Le agradezco, no por lo que me dio, sino por lo que me quitó». María lo miró en silencio. «¿Y qué te quitó?». «El ruido», respondió. «Sin él, aprendí a oír». El día transcurrió entre clases y risas. Al caer la tarde, los niños se despidieron uno a uno, dejando tras de sí un eco suave de voces y pasos. Emilio caminó hacia el mirador que dominaba el valle. Desde allí podía ver los caminos serpenteantes, los techos de las casas y más allá, el horizonte infinito. Respiró hondo y pensó en Lucía, en los años de orgullo, en el silencio que lo transformó. Sacó su libreta, ya llena de páginas, y escribió la última línea de lo que ahora era un testimonio. «El silencio fue mi castigo y mi salvación. Perdí mi voz para aprender a escuchar, y al escuchar encontré a Dios». Guardó el cuaderno en su bolso de cuero y permaneció quieto, dejando que el viento acariciara su rostro. Cada soplo parecía traerle fragmentos de su pasado. Las aulas, los estudiantes, el momento en que pronunció «Dios no habla». Recordar esas palabras ya no le causaba vergüenza, sino gratitud. Habían sido la puerta hacia su nueva vida. Esa noche, la comunidad organizó una reunión en la escuela. Había comida, música y risas. Los aldeanos celebraban el aniversario del lugar, pero para Emilio era algo más: el aniversario de su renacimiento. Durante el brindis, don Mateo alzó la voz. «Antes este hombre vino aquí buscando respuestas. Hoy, sin darse cuenta, se convirtió en una». Todos aplaudieron y María añadió: «Nos enseñó que la fe no necesita ruido, solo verdad». Emilio se levantó con una sonrisa serena, levantó su taza de barro y dijo con voz firme: «Yo no enseñé nada, solo aprendí a escuchar. Y fue el pueblo, ustedes, quienes me enseñaron el lenguaje más profundo, el del silencio compartido». Las palabras fueron recibidas con respeto. Nadie respondió, porque todos entendían que no hacía falta. Más tarde, cuando todos se retiraron, Emilio permaneció solo, mirando las estrellas. El cielo estaba despejado, inmenso. Cerró los ojos y escuchó el viento moviendo las hojas. Entre aquel sonido, sintió una voz tan suave que apenas podía distinguirse del aire. No provenía de fuera, sino de dentro. «Ahora escucha, Emilio». Sonrió. No era un mandato, sino un recordatorio, una promesa cumplida. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en el tronco de un árbol y dejó que la noche lo envolviera. Al amanecer, los niños lo encontraron allí, dormido con la libreta sobre el pecho. Al abrirla, María leyó la última frase escrita con tinta fresca. «Dios habla en el silencio, de quien por fin aprende a oír». Los niños guardaron silencio, como si entendieran que ese texto debía quedarse así, sin añadir nada más.
Y mientras el sol nacía sobre las montañas, la voz de Emilio resonó en la memoria del valle, no como sonido, sino como eco, el eco de un hombre que cayó para escuchar, y al hacerlo, descubrió la voz eterna.